¿Cómo les va? Muy buenos días. Comienza una semana con muchos temas para resolver. Me estaban recién confirmando que hay sesión convocada para el próximo miércoles a partir de las 12. Es un dato parlamentario que es muy de esta mañana. Está, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la renuncia que se conoció ayer del candidato José Luis Espert. Estoy con mis compañeras, estoy con Caro Ramos, estoy con María Caferata para hablar en un minuto también de qué va a pasar con la figura de Espert. Hasta acá no he visto ni escuchado nada en torno a su rol como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y hay también una reunión, una convocatoria en comisión mañana por otro tema clave como es el tema fentanilo. Así que nada, un montón de cuestiones, esperar a lo que pasa con la justicia electoral en materia de las boletas únicas para las elecciones, con la renuncia de Espert en la provincia de Buenos Aires. Un montón de temas. Carolina Ramos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Bueno, no hay paz en este país, la verdad que una vorágine total desde el jueves, diría, donde aparece por primera vez Espert intentando dar explicaciones respecto de estos supuestos nexos con el narcotráfico que dejan más dudas que respuestas, ¿no? Un viernes donde en horas de la noche empieza a crecer la versión respecto de que Espert bajaba su candidatura. Pocas horas después, reunido con Milei en Olivos, el propio Espert negando que se bajaba. No me bajó nada, fue el textual en ese momento. El propio presidente respaldándolo. Al día siguiente, otra entrevista periodística donde Espert, además de quebrarse, entra en contradicciones flagrantes respecto de lo que había declarado en su primer video de descargo. Y finalmente el corolario en el día de ayer con la renuncia de Espert a su candidatura en Provincia de Buenos Aires, aceptada por el presidente. Y en lo que atañe al Congreso, Pato, se espera que también haga lo mismo en la presidencia de la Comisión de Presupuesto para evitar que el día miércoles la oposición lo remueva por mayoría simple, ¿no? Me dieron un nombre, ser como un posible reemplazante, un hombre con una historia muy liberal. ¿Cómo le va, Caferata? ¿Qué dice? Estás, Pato Méndez. Me estaba diciendo quién puede ser el candidato. Sí, ¿usted? efectivamente, ya está prácticamente confirmado que Espert va a dar un paso al costado en la presidencia de la Comisión de Presupuesto. El nombre que va a ocupar ese lugar es Berti Venegas Lynch, que va a reemplazarlo para dar inicio al debate del presupuesto 2026. Y se espera que sea el jefe de bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, el que haga el anuncio seguramente el día de hoy, porque ya desde ayer la noche un poco se había empezado a filtrar que probablemente Berti fuera a ser el candidato. Un Berti que después lo podemos analizar, la relación que tiene con el presidente Javier Milei, y también hay un aspecto, bueno, con una personalidad muy distinta a la de Espert y en la relación con otros diputados. Ahora, acá la discusión es qué fue lo que pasó este fin de semana para que la diferencia del viernes de no me bajo nada, insistido por el propio José Luis Espert y ratificado por el presidente Javier Milei, y la noticia de domingo a la noche, medio a las apuradas, diciendo Espert con ese comunicado de que daba un paso al costado. Antes de la presentación, otra vez en La Nación Más de Milei con Majul, que ya fue con la renuncia publicada. Después, sí, efectivamente. Claro. A ver, había dos cosas en el medio. Por un lado, lo que estaba mencionando Caro, que es que el mal humor que generaba la incapacidad de Espert para dar explicaciones de cuál era su relación con Fred Machado, ¿no? Estamos hablando desde las sistemáticas de mentiras, de primero decir que no lo conocía, después de decir que había viajado una vez en su avión, a decir que había viajado 35 veces en el avión, de decir que no había cobrado un peso. Una mecánica, perdóname María, complicada, porque cuando él intentaba alguna defensa le aparecían 5, 6, 9 cargos que no estaban sobre la mesa, ¿no? Sí, y que ese es el problema de la sistematicidad con la que fueron apareciendo cada una de las nuevas novedades en materia judicial. Porque esto arrancó con una captura a través de una nota que apareció en el diario AR diciendo que él había $200.000 depositados a la cuenta de Espert como parte de un fideicomiso que estaba asociado, claro,
a Fred Machado. Él lo niega, él dice que es un papelito, después dice que sí, que efectivamente recibió ese dinero de una mina en Guatemala, pero que no tenía nada que ver con Fred Machado, y al día siguiente, como vos decís, era día tras día contradicciones, efectivamente era el vínculo con Fred Machado. Y a ese dato se suma también la denuncia de Juan Grabois. Y ese que desde un principio. Y el video de Spert es en la pileta, también. En la casa, bueno, donde ya las pruebas son contundentes, ¿no? Y Perfil también tenía buen material, de la mano de un colega nuestro. Entonces, Mardones también tenía buen material. Sí. Por un lado, el mal humor que había sobre nosotros no podemos salir a defender a este tipo, te lo decían así, si él mismo no da explicaciones sobre cuál es el vínculo que tiene con Fred Machado, ¿no? Y la imposibilidad que muchas veces tenía Spert para decir, no lo conozco, no cobré esa cantidad de dinero, no viajé más de una vez, hay otra discusión abierta. Todos esos vuelos que supuestamente eran en el marco de la campaña presidencial que él tenía, fueron solo en el país, el propio Spert admitió que algunos fueron al extranjero. Bueno, hay que ahondar todavía. Pero una cuestión más, al mal humor se le sumó después esta cuesta que le lleva al equipo de comunicación del gobierno, conducido por Santiago Caputo, de que Spert estaba con Spert liderando la lista de la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, está a 20 puntos y abajo. Y los candidatos que dicen peronismo. es muy complicado, imposible hacer campaña, porque lo primero que me preguntan es por el tema Spert, efectivamente. Sí. Y eso se replica en todo el país. Digo, no es un fenómeno bonaerense, candidatos en otras provincias, hablo por Córdoba, por ejemplo, que no podían hablar de otra cosa que no fuera Spert, ¿no? Y perdóname, ¿y el viaje del presidente a Estados Unidos el 14 con un primer candidato en la provincia más importante objetado por narco? Me decían a mí que tampoco es un dato que ayudaba en un momento en que el gobierno norteamericano está avanzando sobre embarcaciones venezolanas por ese tema, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces se había generado una bola que para cualquiera que quisiera hacer campaña e ir a pedir dinero a los Estados Unidos o cualquier intercambio político, se daba de frente con estas acusaciones que habían sobre Spert. Ahora lo que tenemos es un Diego Santilli que ya se puso preparado, el traje, ¿no? Sí, se puso el traje de primer candidato y va a encabezar la campaña en la provincia de Buenos Aires. Desde ayer anoche ya hay un principio de equipo de comunicación para tenerlo a Santilli al frente. Y hay una expectativa por parte del gobierno que es, cerrado el capítulo Spert, con Santilli a la cabeza se puede hacer cierta remontada. Dos cosas, y tengo que ir a los títulos. Primero, que me expliques, Caferata, seguro, es muy claro el reglamento en torno a que si el que renuncia o muere su hombre, lo tiene que reemplazar un hombre. Pero ¿por qué pasa esto ahora de Santilli por Spert? Y en su momento fue Los Penato la que asumió la candidatura de Fernando Niembro. Eso en un ratito. Y después tenemos un texto en las redes, también muy denso, importante, del propio presidente de la Cámara, Martín Menem, en su mirada de lo que es este presente muy complicado para el oficialismo y las causas, con duros cuestionamientos a la oposición por parte del presidente de la Cámara. Lo tenemos en un ratito. Pero ahora, 11 de la mañana, 8 minutos, títulos, por favor, a ver. Sesión especial pedida por la oposición será este miércoles 8 de octubre a partir de las 12 horas. Comisión especial de seguimiento e investigación sobre fentanilo contaminado. Mañana nuevos testimonios de familiares de las víctimas a partir de las 12. Y el dato principal de la tarde del domingo, elecciones 2025. El diputado José Luis Spert presentó su renuncia a la candidatura para la provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos en un ratito con Caro Ramos, con discapacidad en agenda, con lo que va a pasar el miércoles. Pero hay varias preguntas para ella, para María Caferata, que trabajó mucho ayer a la tarde con el tema de la renuncia de José Luis Spert. Caferata. Bueno, vamos. Acá un poco la pregunta es qué es lo que va a pasar en las elecciones del 26 de octubre, ¿no? Tenemos una discusión abierta respecto a si efectivamente va a ser Diego Santilli quien encabece la lista o si va a ser en cambio Karen Reichardt, que era la segunda en esa lista de candidatos de la provincia de Buenos Aires.
Esa era una de las incógnitas y la otra que va a pasar con la Comisión de Presupuesto. Un poco con la Comisión de Presupuesto lo sabemos, pero respecto al formato que va a tener la boleta única de papel es una incógnita por diversos motivos. Por un lado, porque tiene que ser la justicia electoral la que tome una decisión al respecto de cómo va a ser la organización de los nombres. Si efectivamente se reemplaza por género o se reemplaza la segunda en la lista. Y esto lo vamos anticipando porque hay diferentes antecedentes respecto a cómo se resuelve este tema. Y después tenés otra discusión, y que esto es un aspecto más sensible, lo que hace el discurso libertario, que es, ya se habían impreso la mitad de las boletas únicas. Que va a haber que pagar más por parte del Estado la reimpresión de esas boletas porque no puede estar experta encabezando Un nostálgico te la diría, lista. esto con las boletas por partido no pasaba. Exacto. Bueno, o era más barato. También la iba a tener que cambiar. Fue pero, la chicana del día de ayer claro. respecto a... O sea, impulsaron la boleta única de papel, que encima no le jugaba muy a favor a la Libertad Avanza, vamos a decirlo. Siempre la boleta única fue un reclamo, no, que impulsaba más que nada el PRO, el radicalismo, ex Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza se pone al frente, logra su sanción y ahora es lo que está generando todo este problema, porque si hubiesen sido las boletas partidarias, se podía hacer cargo del mismo partido. Totalmente, entonces te ahorrabas la discusión del costo fiscal que le representaba. Era parte de los cuestionamientos ese tipo de boleta porque decían, cargan 5 millones de boletas cuando utilizan 500.000. Por eso, entonces se resolvió de otra manera. Ahora, perdón María, hay un dato fresco de esta mañana que es declaraciones de Guillermo Flancos diciendo que hoy van a ir a la justicia electoral a pedir la reimpresión de boletas, lo tiene que autorizar la justicia, pero que si le ordena a la Libertad Avanza que sean ellos los que afronten el gasto, no tienen el dinero, así que van a tener que pedir donaciones, dijo Franco. Bueno, total para imprimir todas las boletas son 15.000 millones de pesos. Sí. No es poca plata. Lo que me decían ahí la jefatura de gabinete es que se había llegado a imprimir la mitad de las boletas, por lo tanto... 7.000. Solo habría que reimprimir la mitad, el resto ya correspondía imprimirlas, es decir, 7.500 millones de pesos. ¿Va la decisión la tiene que tomar la justicia? Hay una discusión de... Sí. A ver, es muy complicado ir a una elección en la cual la lista del gobierno nacional está mal hecha. Hay un tema... Claro, en términos si no la podés modificar, decís vos. Sí, en términos democráticos la dificultad que implica es, si bien había toda una comparación y una discusión respecto a que si se hace para Libertad Avanza se tendría que hacer para cualquier otra coalición o partido que presenta listas electorales, es cierto que esta es la lista del gobierno nacional. No, claro. Sería muy extraño ir a una elección con experto encabezando la lista después de haber renunciado. Bueno, esa es la discusión que se va a venir. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la boleta? ¿Cuál es el formato que pueda llegar a tener esta boleta en el caso que la justicia habilite la reimpresión? Vamos a las placas. Si a ver. Debemos terminar el tuit experto. Sí. ¿Quieren leerlo un poquito? A ver qué fue lo que dijo. Sí. No sé si tenemos las placas. ¿Cómo queda la boleta? Ahí tenés el tuit. Ahí tenés, mira, te lo voy a leer de acá porque sí, muy bien. Ustedes lo principal está en el primer párrafo, ¿no? Sí, lo importante es, esto lo recordamos, venía después de haber dicho que no iba a renunciar, por la Argentina doy un paso al costado, dice José Luis Espert, puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional y el presidente Javier Milei decidió aceptarla. En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta a la página de su triste historia. Desde que el presidente asumió, está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos. Este fue el comunicado que difunde primero Espert, después el presidente lo retuitea acompañando las palabras y si bien salieron en esa misma sintonía todos los funcionarios y muchos de los operadores en redes sociales del gobierno celebrando la decisión de José Luis Espert de dar un paso al costado. Un presidente que a la tarde-noche él seguía insistiendo en la honorabilidad de Espert. Cuando él habla con es que Milei, lo sigue defendiendo y Milei sigue hablando de una operación. Sí, por eso. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que decíamos? Lo complicado de haber tenido esas 48 horas entre el viernes y después el domingo que se termina efectivizando el paso al costado, de desgaste que tuvo el gobierno y de exposición del propio presidente insistiendo en la honorabilidad del candidato cuando el propio candidato se iba desmintiendo día a día y el mal humor que generaba y donde su todo el mundo propio te decía, gobierno. Macri pide que se baje, Patricia Bullrich pide que se baje, efectivamente era un tema. Sí. Es que si no pasa, Santiago Caputo pidieron que se baje. Claro. Si no pasaba esto, hoy ibas a volver a tener a funcionarios pidiendo nuevas explicaciones. Esto se iba a estirar.
sin dudas. Y también con un tema de que lo vimos en la reunión de la Comisión de Presupuesto de la semana pasada. Esper no tenía nadie que lo defendiera. Totalmente. Estaba muy solo y vos veías y hablabas con diputados de la Libertad Avanza o diputados del PRO, que son los primeros que deberían salir en defensa de Espert, y no tenían ganas de salir ni a poner las manos en el fuego por Espert, pero ni siquiera a sacarse una foto. En las redes, ayer, en las redes creo que Santilli corriéndose cuando la única voz diciendo, bueno, está bien lo que hizo Espert, creo que fue del Gordo Dan, de Daniel Parisín. No hubo ni siquiera en las redes hubo otro respaldo, no he visto nada. A Espert lo respaldó solamente que yo haya visto Lilia Lemoine, que publicó una foto y un texto respaldándolo. Por eso. Sí. Yo vi algo de Daniel Parisini, por eso. Sí, una línea Lemoine que Era pasó automáticamente, Totalmente. se empezaron a recuperar los tweets de muchas de las figuras de la Libertad Avanza que en la competencia de hace unos años empezaban, decían hace unos años que Espert tenía vínculos con personas asociadas al narco. Lilia Lemoine había sido una de ellas. Como también ahora se recuperan tweets de lo que decía Milei respecto de Santilli. Pero por supuesto, sí. Digo, archivo hay para todo. No, de Santilli hay, sí, y Espert, sí, efectivamente, sí. A mí ayer un dirigente del PRO me decía, si no vamos a empezar a tirar tweets por la cabeza, todos decíamos barbaridades de todos nosotros de los últimos 4 años, nadie puede hacerse el inocente, porque le preguntaba justamente, había un montón de tweets contra Santilli y ahora es la cabeza de esa lista. Medio borrón y cuenta nueva. Vamos, ¿qué tenés? ¿La placa, la 1 o la 2? Ahora sí, ahora vamos a la 2. ¿Cómo queda la boleta? Acá hay una discusión respecto a cuál de estas dos interpretaciones se debe utilizar. Vos, Pato, mencionabas fundamentalmente la del decreto 171/2019, que fue el que reglamentó la ley de paridad de género en las candidaturas, ¿no es cierto? Pero tenemos que ese mismo año hubo un fallo de la Corte Suprema que termina definiendo que sea Lucila Krexel, termina asumiendo como senadora por la provincia de Neuquén, pese a que iba a reemplazar a uno de los candidatos varones que había muerto. Entonces, acá esa es la discusión y lo que está prestando atención al gobierno de no saben cómo va a resolver la justicia electoral esta discusión. ¿Qué es lo que dice el decreto 171 que reglamentó la ley de paridad de género? Lo que dice el decreto es, cuando un candidato o candidata oficializado falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las PASO o de las elecciones generales, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista. Es decir, tiene que ser Santilli. Lo que te dice el decreto que reglamentó la ley que te obliga a poner mujer, varón, mujer, varón, mujer, varón, especifica claramente que si el candidato da un paso al costado, la persona que lo reemplaza tiene que ser del mismo género. Ahora, parece muy claro y ya desde ayer en Casa Rosada estaban circulando la captura de el artículo 7 de este decreto diciendo tiene que ser el Colo Santilli. Porque además, si no se aplicó, hay que darle un marco político. Cuando renunció Niembro y asumió los Penato, hay una cuestión que no sé si es la misma, me parece que no, en gobierno, que cuál era. En aquel momento era cierto que Niembro era una figura muy conocida y los Penato no la conocíamos. Pero estaba Emilio Monzó, siempre había trabajado con ella los Penato, y la verdad que los Penato era un cuadro absolutamente formado, preparado, no tenía conocimiento, pero llegó acá y era clave en el manejo de las comisiones. No sé, la verdad, si en el gobierno hoy hay esa misma mirada que había para con los Penato, de respaldo en torno al rol de su ejercicio como diputada, que hay para Karen Reinhardt. No sé si es lo mismo. Me parece que para los debates y demás están prefiriendo el rol de un tipo con más años como Diego Santilli, ¿no? Me parece. Sí, y vieron que desde ayer ya están empezando a presionar para que Tayana debata con Santilli. Como parte de la estrategia de comunicación que tuvo el gobierno el día de ayer después de anunciarlo de Espert, la decisión fue ir a la ofensiva con la candidatura de Santilli y ya todos empezaron a tuitear desde ayer a la noche de Jorge Tayana, te animás a debatir con Diego Santilli, con un objetivo de ganar un poco de la delantera, una discusión que está a la defensiva hace ya casi 2 meses. Que en el mundo libertario, también, entre todas las cosas que hay, sí, bueno, un hombre de origen peronista, Santilli, ¿no? Peronista y pro, mirado por los libertarios con mucha distancia. Los 3 pro que están en esta lista son de origen peronista. Claro, exactamente. La discusión que hay respecto del artículo que citaba María, que reglamenta la paridad de género, y hoy va a haber una presentación en la justicia por parte de Malena Almarini, que fue una de las impulsoras de la ley de paridad de género,
porque ese artículo está pensado con un espíritu de que siempre se garanticen mujeres, ¿no? Claro. Entonces, ellos ven que se ve perjudicada Karen Reichard porque Claro. el espíritu positivo de ese artículo era justamente la paridad. Entonces, no está resuelto, como dice María, el tema del reemplazo. Hay una discusión de la paridad. Hay una discusión porque, por ejemplo, en el 2019, y ahora sí vamos a la próxima placa, hay un fallo de la Corte Suprema que va en contra del criterio de la jueza Carolina Pandolfi, que había establecido el criterio de género para el reemplazo de Pechi Quiroga en su momento. Sí. Recuerdan que iba a ser senador por la provincia de Neuquén. Hubo una discusión judicial entre Lucila Krexel y Pablo Servi, Claro. y pese a la decisión que toma la jueza en primera instancia, la Corte Suprema le termina dando el lugar a Lucila Krexel para ser senadora nacional. Hoy en día Lucila Krexel es senadora, Y Pablo ocupa Servi ese lugar, pretende ser senador. y Pablo Servi pretende Claro. ser senador, un Pablo Servi que, aclaración aparte, Claro. es el líder de los radicales Radicales, con peluca, claro. ¿no? Es el presidente de la Liga del Interior. Ahora, y acá podría Karen Reinhardt interponer algún pedido ante la justicia planteando que sea ella. No lo veo en términos políticos, pero no sé, por eso pregunto. Poder podría, no lo va a hacer. Exacto, Claro. ahí está. Ya hablaron con ella para resolver esto de la mejor manera posible. Yo acá te traje unas fotitos para explicarte cómo puede ser el juego de después del corte. Me dicen, Exactamente, bueno. muy bien, eso es lo que voy a pedir. Exactamente las 11 de la mañana y 22 minutos. Enseguida completamos con María. Tengo lo que dijo hoy Martín Menem y estamos con Caro Ramos y lo que pasa también con la sesión de el miércoles. Esto es Orden del Día, ya venimos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados.
La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 29 minutos. Viene enseguida Carolina Ramos con la sesión del día miércoles 8 de octubre.
no me equivoco, natalicio del general Juan Domingo Perón, me parece, el 8 de octubre. Bueno, vamos con María Caferata, estamos con las fotos. Diga, Caferata, a ver. Sí, un poquito entonces cómo podría llegar a quedar la cabeza de esa lista de boleta única. Acá vos tenés dos posibilidades. Espera, lo hago así porque lo tengo de este lado. A ver. Puede ser, si la lógica que se aplicó durante la Corte Suprema... Es difícil lo que estás haciendo, dale. Estás a contra espejo, dale. Sí, es medio complicado, Sí, tenía la voz sí. fuerte. Yo no lo haría, dale. Yo no me ahorro animo, dale. papelones. Exacto, dale. No, efectivamente, si se toma la decisión de avanzar como fue el fallo de la Corte Suprema en 2019, la primera tendría que ser Karen Reichert. Yo lo pronuncio Reichert, ya sé que es Reichardt, Pato, yo lo he aprendido de vos, pero... No. Diego Santilli, después Gladys Menuk, Sebastián Pareja, Joana Longo, y es así como continúa el listado en la provincia de Buenos Aires. Lo que el gobierno pretende hacer, obviamente, es que sea Diego Santilli el que encabece esa boleta, y toda la campaña para las próximas 3 semanas va a estar organizada en torno a la figura de Santilli, con un rol protagónico, con el objetivo de que participe de un debate y que esté siempre en primera línea con un Javier Milei que los respalde públicamente y que empiece con el raíz mediático para tratar de resolver un poco todo lo de cabeza que generó la detener la caída o empezar a recuperar, o las dos cosas, efectivamente. Y te digo, bueno, tal vez un poco simulando un exceso de confianza de algunos sectores del PRO y del oficialismo, decían, por ahí con Santilli podemos remontar, al menos no vamos a sacar 20 puntos menos como íbamos a sacar con José Luis Espert si hubiese sido candidato. Sí. Entonces, el objetivo es que Santilli sea la cabeza de lista, acomode el lugar, porque si la decisión de la justicia es aplicar el fallo de la Corte Suprema del 2019, le van a pedir a Reichert que renuncie también a su candidatura. Eso es una decisión que está tomada porque de alguna manera u otra tiene que ser Santilli el que encabece esa lista, y existe la posibilidad de que si todo falla le pidan a Reichert que renuncie también a su candidatura como le pidieron a Espert. Vos y el gobierno deben tener 1000 argumentos para que renuncie la segunda candidata. Digo, pero la verdad, si uno de los lemas era casta anticasta, no hay cosa más anticasta que Reichert, la verdad. En serio. Sí, porque no viene de la política. Claro, tendrían ese activo para mostrar. Sí, Ahora, después puede haber otras dudas, pero la verdad, optar por Santilli y no por Reichert, si la mirada era, si tenés vínculo con una dirigencia política que nos llevó al fracaso para la mirada libertaria durante 40 años... Hay algunas suturas que no cierran, pero bueno, nada. El tema es para que, otro día. Pero para remontar esta campaña necesitas mucha casta política. Ah, claro, Porque, claro. Es un desafío bastante Coincido. importante. Venís de... yo no tenía el recuerdo de una situación. El caso que todo el mundo recordaba era el de Niembro, pero el Niembro fue bastante chico en comparación a lo que pasó con... Se resolvió más rápido. Pero la reemplazaba Los Penato, que cumplía el rol, te digo, con más oficio que Niembro casi. Niembro tenía mucha cámara, mucha prestancia, pero Silvia estaba formada para eso, politóloga, ¿no? Pero bueno. Y entonces vos necesitas un candidato que sea todoterreno, que te vaya a todos los municipios, que te encabece 15 actos, que pueda hablar con facilidad en la televisión, que pueda opinar sobre todos los temas. Y no cualquier candidato puede hacer eso. Con vos, entonces hay una idea de, tenemos que sobrevivir estas 3 semanas, necesitamos que sea Santilli, porque Reichert no sabemos. Elegimos uno de la casta buena, en todo caso. Sí, hay que recordar los tweets que había antes de él, ¿no? Sí. Pero sí, no sé si vieron ayer esta que salieron todos en sintonía a teñirse el pelo de rojo. Con la peluca naranja, sí. Como Arabia, Santilla. ¿Ah, sí? Sí. Sí, no, esa no la vi, Colo mira. Santilli. Ahora somos todos el Colo. Sí, todos subieron fotitos con el pelo teñido. Entonces, esto es lo que tiene que ver con cuestiones electorales. Y ahora sí, voy a lo último, que es lo que nos compete en la Cámara de Diputados, porque a Espert le quedan unos meses más como diputado nacional. Y convengamos que ya quedó, si ya estaba solo antes, ahora que es medio patorrengo, ¿no? No va a poder reelegir a partir de diciembre, que es lo que va a pasar con la composición de la Comisión de Presupuesto. A mí lo que me dicen, le van a dar la decisión al propio Espert. Espert va a dar un paso al costado y ese lugar lo va a ocupar Berti Venegas Lynch. Porque ¿cuál era el temor? Que en la sesión de este miércoles
Claro. Salía con fritas un proyecto de resolución pidiendo su remoción de la presidencia y la Comisión de Presupuesto, ¿no? Recordemos que la oposición está encajetada con emplazar el funcionamiento de la Comisión de Presupuesto y entre las cosas que querían hacer era removerlo a Spert. La vi a Paulo Oliveto Lago pidiendo eso justamente. Hay que ver igualmente si conseguían los 2/3 para removerlo Claro. este mismo miércoles, ¿no? Porque un poco la idea era emplazar, como decís vos, porque se aprueba con mayoría simple, para remover a Spert y para fijar un cronograma de debate del presupuesto. Pero no estaban en principio los 2/3 para removerlo este mismo miércoles. Sí, pero generaba un problema al interior de los aliados. Ese era el tema. A mí me decían en el PRO, no sé si nosotros acompañábamos que Spert siguiera siendo el presidente de la comisión. Y quedabas muy expuesto en términos de debilidad de tu red de alianzas y de repente ni los radicales ni los diputados y diputadas del PRO te ayudaban a ratificarlo a Spert en ese lugar. Quedabas muy expuesto. Entonces hay una idea de anticiparse a eso y que el propio Spert renuncie a ese lugar. Ahora, la discusión sigue porque hay algunos de los sectores de la oposición, de vuelta, estamos en campaña, recordemos, que quieren un poco más y quieren directamente removerlo de la Cámara de Diputados. Pero esa decisión la toma el recinto, ¿no? Sí, lo tenés. No es tan sencillo. No veo el panorama de momento para expulsarlo de la Cámara de Diputados. Pero, y acá traje uno de los tweets de Facundo Manes, que presentó un proyecto para removerlo de la Cámara de Diputados. Me parece que lo tenemos, si no, no pasa nada. Era muy chiquito, era un proyecto. Ahí lo tenemos, un proyecto de resolución para que si no podés ser candidato, no podés tampoco ser diputado nacional. Un Facundo Manes que también fue protagonista en los medios este fin de semana porque reconoció, acordate que en algún momento se habló, cuando se lo mencionaba a Machado, que Machado había hecho gestiones para encontrarle un vicepresidente a Spert y que habían intentado con Oscar Ruggeri, el hoy comentarista de ESPN, ex jugador y capitán de la selección argentina de fútbol, y otro era Facundo Manes. Y el otro era Alberto Cormillot. Ninguna negociación llegó a destino, pero Manes dijo que efectivamente él por decoro lo invitaron a una reunión, participó de la reunión y enseguida dijo que no porque el modelo no compartía sus ideas básicas. Lo que demuestra que el vínculo entre Spert y Machado era más que estrecho, ¿no? Claro. Pese a lo que él afirmaba en un principio respecto de que primero que no había recibido ningún pago, cosa que después lo desmiente, y que solamente había viajado una vez en su avión, cosa que también después desmiente. Bueno, ahí estamos. A ver, Carolina Ramos. Diga, Ramos, ¿qué tenemos? A ver, tenemos por delante una mega sesión que quedó hoy en un segundo plano porque, bueno, obviamente el caso Spert acapara todo, pero una sesión convocada oficialmente ya esta mañana, donde la oposición puso toda la carne al asador. Todo lo que había disponible para votar está incluido en esta convocatoria. Desde ley de DNU, que está a un paso de ser sancionada, tiene los votos en principio para convertirse en ley. La interpelación a Karina Milei y Mario Lugones por el caso Andis es otro de los platos fuertes porque también va a salir aprobada. Y dos emplazamientos importantes que son uno el de presupuesto para fijar fecha de dictamen y otro emplazamiento importante por la moción de censura contra Guillermo Franco. Bueno, yo lo que hice acá en las placas fue, de alguna manera, englobar todo el combo de discapacidad que tiene como distintas aristas, ¿no? Desde distintos puntos de vista desde donde la oposición está intentando acorralar al gobierno. Y arrancando por la moción de censura contra Guillermo Franco. A ver, aclaremos. No es que mañana se vaya a destituir a Guillermo Franco, ni mucho menos. Esto se está cocinando muy a fuego lento. Lo que va a suceder mañana es la búsqueda de aprobar un emplazamiento a las comisiones para que recién empiecen a tratar el tema. ¿Qué comisiones son? Asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamentos. Recordemos que esta moción de censura es impulsada porque el gobierno promulga la ley de emergencia en discapacidad, pero a su vez se niega a aplicarla porque dice que no tiene los fondos y en paralelo la devuelve al Congreso para que el Congreso diga de dónde tienen que salir esas partidas. Bueno, esto para la oposición es inconstitucional, por lo cual están planteando que Franco es el responsable de reasignar las partidas, no lo está haciendo y por lo tanto es pasible de una moción de censura. Los proyectos fueron presentados en este orden por Oscar Abascal en primer lugar,
de Encuentro Federal, Marcela Pagano el mismo día del bloque, nuevo bloque Desarrollo y Coherencia, porque viste, Pato, que se unieron con el MID. Sí. Y Germán Martínez... Yo lo tenía como coherencia y cuando vi M y D tuve que ir a buscar. Ahora, viste, vamos aprendiendo a nosotros, nuevas imagínate a la siglas. gente conocer el nombre. Exacto. Sí, Y Germán Martínez de Unión por la Patria. Acá la pregunta es, esto recién va a ir a un emplazamiento, pero cuando llegue el momento de la verdad, cuando se tenga que votar por mayoría absoluta, moción de censura sí o moción de censura o no, ¿van a estar los votos? ¿Va a suceder antes de la elección? Digo, hay un montón de interrogantes abiertos, ¿no? Respecto de si esto va a prosperar o no y hasta dónde se van a animar algunos bloques que están proponiendo salidas alternativas, como el caso de Democracia para Siempre, que lo vamos a ver más adelante. Sí, y más después de lo que sucedió con Espert, con un sector de la oposición no tan dura diciendo, bueno, ya está, se bajó Espert de la candidatura, ya se avanzó de una manera muy dura contra el gobierno, ahora tratemos de entibiar la situación con el caso de Espert, porque si no nos van a acusar de que somos golpistas. Exactamente. ¿Y por qué también me pregunto si están o no los números? Y vamos a la próxima placa. Dale. Porque en el Senado, Pato, la semana pasada se aprobó, estaba la opción de moción de censura sobre la mesa, pero claramente no tenía los votos para avanzar, con lo cual se avanzó en una declaración, diría, bastante light, ¿no? Bastante moderada, que igual no deja de ser un pronunciamiento por parte del Congreso. ¿Qué es esta declaración? Rechazo al decreto de promulgación que fue el 681/25. Digo, esto no tiene ningún efecto práctico, no es que porque se rechace este decreto vaya a suceder algo, no es que cae el decreto, pero está dando una señal de advertencia, ¿no? Una primera señal de decir, nosotros rechazamos este decreto, ojo que si en algún momento los votos para la moción de censura aparecen, vamos a avanzar. Este proyecto lo presentó Martín Lustó, senador radical y candidato a diputado, y obtuvo una mayoría importante, ¿no? 54 votos a favor y 6 nada más en contra. O sea, solamente Libertad Avanza rechazando. Así que ya en el Senado tuviste una primera muestra de que, en principio, moción de censura no están los votos, avanzaron por esta vía alternativa. Esto es una pata de la sesión. Vamos a otra pata de la sesión del tema discapacidad, que también preocupa bastante al gobierno, que es la interpelación a Karina Milei y a Mario Lugones por el caso Andis. Es decir, esta denuncia por supuestas coimas en el área de discapacidad que tienen como protagonista a la hermana del presidente. Esto, Pato, ya está listo para ser aprobado. Es decir, que si el miércoles se aprueba, solamente va a quedar un paso que es fijar fecha de interpelación. Todavía eso no está definido. ¿Va a ser antes o después de las elecciones? También van a ir midiendo un poco eso, ¿no? Los tiempos para la interpelación. Y después otra pregunta. ¿Qué pasa si Karina Milei y también Lugones no vienen? ¿Hay algún tipo de sanción? Porque la verdad es que en el caso Libra, Luis Caputo y Mariano Cunioli Barona habían sido citados a una interpelación, no vinieron y no pasó nada, ¿no? Una sola cosa, digo, estos temas, tanto emplazamiento y tantas interpelaciones, son parte del sustento del mensaje en las redes de Martín Menem en el día de hoy, ¿no? Me parece que tiene que ver esta posibilidad de que se avance sobre integrantes del Ejecutivo, básicamente con una cuestión que está demarcada desde que se lo eligió presidenta Javier Milei en el balotaje. Una cuestión al cual hizo ayer referencia él, porque le decían, a usted lo eligió, pero dijo en el balotaje, dijo él. Sí, es cierto. ¿Viste? Sí. Sabiendo que el balotaje te dio mucho voto, pero no te dio esta representación parlamentaria. Sí. Y que fue como un suspiro, ¿no? Fue en una segunda oportunidad donde tenías que elegir blanco o negro. Pero, repito, el gobierno se sabe desde el vamos que está en inferioridad de número en el Congreso. Y lo que planteó Martín Menem es que hay una oposición muy crítica y que ha hecho cuestiones que antes no pasaban, como emplazamientos, interpelaciones, y básicamente no pasaban porque los oficialismos de turno desde el 83 tenían mayor número para protegerse. Y no este solamente es un gobierno más desguarnecido. Entonces, obviamente, avanzan. Sí. ¿Qué estás pensando, No, Caferata? estoy pensando, no sé lo que haces vos, Caro, dale, que es que uno de los cuestionamientos que hace Martín Menem de las diferentes quejas que hace sobre cómo funciona la oposición en la Cámara de Diputados, una tiene que ver con los emplazamientos a la Comisión de Presupuesto. Y es una Comisión de Presupuesto que no abría las puertas, ¿no? Claro. Entonces, una de las críticas que hay la oposición
a José Luis Espert como presidente de la comisión. Y esto ya no es tanto tal vez al oficialismo, sino hacia Espert particularmente, que era una persona que a menos que lo forzaras, no te abría la comisión de presupuesto de ninguna manera, ¿no? Sí. Que era una postura a veces más dura que tal vez otros diputados y Claro. que la expectativa Sin también negociación. de removerlo era, bueno, hablemos con un diputado del oficialismo que sea de la Sí. Libertad Avanza, pero que sea más fácil la conversación, la Sí, negociación. pero yo te quiero preguntar esto, porque a mí me parece, digo, no hay una sola causa, pero creo que parte del núcleo de esta manifestación en las redes de Martín Menem tiene que ver con el último punto, el A ver. 16, que dice, como si todo esto fuera poco, es al primer gobierno en la historia al cual le pretenden limitar las facultades de emitir DNUs garantizados por la Constitución Nacional, facultad con la que contaron todos los presidentes anteriores. Digo, es un tema, porque yo obviamente que les preocupaba muchísimo el tema DNU, porque obviamente sería como una amputación severa. ¿Y qué hay con ese tema? Bueno, se va a tratar el miércoles. Claro, A ver, me parece que es la preocupación casi central. sí, ese es el argumento de la Libertad Avanza y también del PRO y la UCR. No avanzamos en casi 20 años en reformar la ley y lo hacemos justo ahora cuando el gobierno tiene una debilidad parlamentaria. Bueno, lo que advierte la oposición es primero que Milei ha hecho un abuso por parte de los DNU y bueno, la necesidad de reforzar también el control del Congreso. Pero quiero volver atrás, ver, dale. Pato. Volvé. Porque vos te preguntabas, planteando, yendo a este planteo de Menem, tanto Karina Milei como Mario Lugones tuvieron la oportunidad de dar explicaciones Claro. en la comisión Claro. de discapacidad y en la de salud, habían sido citados. No fueron ninguno de los dos y claramente la consecuencia es que los citen a Sí. una interpelación en el recinto. Digo, no hay un control de daños en el gobierno. Podrían haber hecho una exposición con menos costo Claro. y salir del problema. No lo hicieron y ahora se enfrentan a esta consecuencia de la interpelación Es muy en el interesante recinto, ¿no? el tema de los tiempos, ¿no? Que por supuesto uno siempre escribe con el diario del lunes. Porque a lo mejor, aquí veces lo decíamos, venís a la comisión, das explicaciones Claro. y ahí se acota el tema, ¿no? Lo mismo con el tema de la renuncia de Espert. Espert, ¿vos sabías cuánto estabas complicado o no? Si sabías que había mucha información en poder de la oposición o de los jueces, resolvamos esto hace 15 días y nos evitamos 15 días Por eso de digo, discusión del tema. sí. Uno lo dice a posteriori, ¿no? Pero bueno. No, pero nada. que la causa es siempre la misma, ¿no? Que es la intransigencia Claro. del Claro. presidente Javier Milei. Claro. Entonces, creo que la gran Desconocer la palabra mayoría del ceder. punteo Claro. del presidente de la Cámara, Martín Menem, dialoga sistemáticamente con un Milei que ya hace 2 años viene diciendo que no quiere negociar con la casta. Claro. Entonces, porque ellos podrían reivindicar haber avanzado con la ley Bases. y haber evitado que le rechazaran el DNU 70, pero es cierto que la postura de intransigencia funcionó mientras tenías una imagen pública mayor, venías con el espaldarazo Coincido. del resultado del balotaje y cuando eso empezó a cambiar, la imagen empezó a cambiar y te acercás a las elecciones de octubre, bueno, esa intransigencia no se sostiene en un congreso donde tenés minoría Si ya te parlamentaria. peleaste con Kicillof, no te podés pelear con Cornejo, ¿no? O con Puyaro, no te podés pelear con todos los gobernadores. Sí, con alguien tenés Con que uno, conversar. claro, Sí. exactamente. Bueno. Bien, vamos a la placa 4, porque el combo discapacidad sigue con otros proyectos que van a ser emplazados a comisiones y me interesa particularmente este que es A ver. una interpelación a Francos por el caso de las supuestas coimas celandis. Y esto uno dice, bueno, otra interpelación a Francos que además viene, o se Sí. supone que debe venir una vez al mes al Congreso, bueno. No es inocente esta interpelación porque Democracia para Siempre tiene un debate interno respecto de qué hacer con la moción de censura, si avanzar o no. Ah. Entonces, lo que está planteando este bloque, liderado por Pablo Juliano, es hasta la interpelación llegamos. Ahora, moción de censura, aprobar la destitución de Franco ya es otro cantar, ¿no? Es como una muestra de una postura donde llegan hasta cierto punto, pero hay que ver si avanzan en el paso siguiente, ¿no? Y la última placa, otros 2 proyectos por el tema de discapacidad. Uno fue presentado por Marcela Pagano, una Pagano que está en pie de guerra, ¿no? Ya con el Sí. gobierno, y busca declarar la nulidad absoluta e insanable de esta cláusula del decreto que promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero que a su vez la devolvió al Congreso, ¿no? Como una manera alternativa de decir no se puede hacer eso, ¿no? Una consulta a las dos.
Porque digo, me parece que el gobierno estaba claro que sabía al comienzo que tenía una situación complicada en el Congreso porque era el resultado del 30%, pero creo que, no sé si alguna vez profundizó en la búsqueda de una estrategia para que no te pase esto, porque arrancaste con 150 y pico para la ley de bases y lo fuiste perdiendo. Me parece que el gobierno imaginó, y por eso creo que la cuestión era como secundaria, llegar a esta situación de crisis, el gobierno siempre imaginó un nivel de adhesión al Ejecutivo del 55%, una inflación a la baja, una situación económica creciendo, y si el marco era eso, es mucho más difícil imaginar votaciones en contra en el Congreso. No se te opone la oposición, por más que no esté cerca tuyo. Pero sí, claro, la imagen presidencial por goteo baja, si sube el riesgo país, si la situación económica se deteriora, si los índices de la ditela te empiezan a dar mal, obviamente es factible que te pase esto. Me parece que eso no estaba tan imaginado. Ellos creían, vamos a andar de bien para arriba y la oposición no va a poder acompañar. Sí, que leyes los en contra dólares nuestra. iban a alcanzar y Exactamente. según la lógica de la Argentina, si el dólar estaba tranquilo, las elecciones son tranquilas. Y yo, como diputado, no voy en contra de esa situación. Sí, me parece. ahí tenés. Me parece, ¿eh? Incluso cuando vos hablas con algunos de los consultores y los equipos de campaña del peronismo, hacen ese análisis cuando se preguntan el nivel de incidencia que algunos de los casos de supuesta corrupción pueden tener sobre la imagen de la Libertad Avanza. Te dicen, sí, lo de Karina y lo del 3%, que medio poco se convirtió casi en un meme, puede terminar afectando. Lo de Spert terminó afectando más de lo que nosotros pensábamos, pero todo se sostiene en la inestabilidad financiera y el comienzo de una recesión económica. Ese es el doble juego que complicó a el gobierno poder sostenerse para ampliar la red de alianzas. Yo le sumaría las decisiones políticas de no cerrar acuerdos electorales con los gobernadores en la mayoría de las provincias. Eso también terminaron perjudicando la relación. Estar peleado con Corrientes era una cosa como inexplicable porque había funcionado muy bien, ¿no? Ramos, te pregunto, ¿dudas sobre el número para la sesión del miércoles? No debería Entiendo haber. que está el quórum. A ver, obviamente esto cambia minuto a minuto, pero te diría que el número está. Los 129 están. Me había quedado un solo temita en las placas respecto de Andis, que era la reforma de la cúpula, un proyecto de Juan Marino que también va a emplazamiento. A lo que mencionaban ustedes respecto de la cuestión económica, más acuerdos electorales fallidos, agregaría el factor electoral en general. Digo, la oposición está encontrando en el Congreso una vidriera donde mostrarse. Digo, la campaña se está jugando casi enteramente en el Congreso, ¿no? Sabemos que cada sesión, cada vez que el Congreso abre sus puertas, que los recintos se abren, es un problema para el gobierno y la oposición, por supuesto, busca aprovechar esto, llevar agua para su molino. Y está bien, es el juego de la democracia, es totalmente lícito, de modo que la agenda opositora es parte también de la campaña y en eso se basa esta mega sesión que, insistimos, miércoles ya está convocada para las 12 horas. Traducido, todo lo que es Provincias Unidas y demás, porque estamos en campaña, hoy están más cerca del peronismo que en otro momento, por ejemplo. Con salvedades, ¿no? Digo, hablando hoy con la pata cordobesa, me decían, sí, nosotros estamos, pero también vemos que el kirchnerismo está intentando, digamos, correr el eje y cada vez más intentar, en palabras de ellos, golpear al gobierno, ¿no? Te decía una voz cordobesa. Sí, sí, pero bueno, van a estar en principio acompañando algunos de los temas, ¿no? Bueno, ¿algún último dato, Caferata María? Sí, diría, contexto electoral también va a generar grietas al interior de esta alianza opositora a medida que se van a acercar, porque acá son todos opositores, pero tienen que plantearse como alternativa de Milei de maneras distintas y no quieren quedar todos pegados porque sabe que solamente ayuda a el peronismo o al kirchnerismo. Nos estamos yendo, ya llega Débora de Urieta, Melina Fleiderman, pero digo, 10 segundos, ¿uno podría estimar algún momento, alguna fecha, algún día para que el juez electoral de la provincia resuelva, che, está confirmado, es Santilli, imprimimos boleta, necesito Lo acaban soluciones? de presentar, qué ansioso. Vos, pero escúchame. Debería ser lo más pronto posible. Claro. No tienen, y aparte hay que imprimirlas después. Exactamente, ¿viste? Ah, sí, claro. Soy solo yo el ansioso. Bueno, ahí estamos. Caferata, muchas gracias. A usted. Caro Ramos, muchas gracias. Hasta aquí llegamos nada más. Buenos días.
Bancada, de lunes a viernes, 13 horas.